¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Como todos los martes, 10 de la mañana, estamos transmitiendo desde Radio Costa Rica, nuestra casa, la mejor estrategia financiera. ¿De manos de Evans Vargas? Pues no, de mano de ustedes, mía y de todas las personas que hemos venido sumando a través de más de 20 años de experiencia, esos tips negativos y positivos que nos permiten construir eso, una salud financiera y desde las finanzas saludables, pues una mejor gestión patrimonial. Y el día de hoy, pues como todos los martes, estamos en las manos de Andy Torres en controles y hoy un poco impaciente, les cuento, aunque
quizás nuestro acompañante nos va a recomendar que tengamos un poco más de calma y de paz, y aunque estoy un poco impaciente por atacar, por comernos el tema de hoy, que tiene que ver con los sesgos cognitivos. ¿Recuerdan que hemos venido conversando sobre esos temitas de sesgos cognitivos que nos hacen tantas trampitas? Y esas trampitas, no solamente en mi vida personal, particular o familiar, pues yo puedo dar testimonio de lo no tan positivo que podría ser eso, pero también conozco muchísimas testimonios de vida, positivos y negativos, de cómo el mejorar la gestión de esos sesgos emocionales cognitivos también nos puede mejorar las finanzas. Y qué mejor cosa que tener a Diego Muñoz el día de hoy, en estas horas de la mañana, nuestro, no solamente amigo, pues, que ya tenemos pues un rato de estar caminando en la vida, y se ha sumado en este acompañamiento para darnos luz, darnos paz, abrirnos camino en esa toma de decisiones respecto a nuestra gestión de las emociones versus las finanzas. Así que, pues, un gusto compartir con vos, Diego, el día de hoy. Bienvenido. Evans, buenos días. Qué gusto estar aquí otra vez para hablar de este tema que nos apasiona tanto, que siempre pues tratamos de alguna manera de abarcar más sesgos, y comentábamos ahora antes del programa que siempre agarramos uno y pensamos que vamos a hablar de eso unos 10, 15 minutitos y nos quedamos hablando pues casi que el programa entero, porque es un tema bastante apasionante. El otro día un paciente en mi consulta me hablaba de él y de sus pensamientos, y utilizó una forma de expresarse que me llamó mucho la atención, porque creo que nos pasa a todos, y en este tema de los sesgos cognitivos también. Me decía: mi cerebro es un rompecabezas que no estoy pudiendo armar. Ok, ajá. Y uno lo oye y uno dice, bueno, pues pobre, ¿verdad? Pero es que nosotros, estoy seguro que en las diferentes áreas de nuestro cerebro siempre tenemos un rompecabezas que nos cuesta armar, y en el tema de la economía y en el tema de cómo pensamos nosotros en relación al dinero y al manejo del dinero, pues estamos muy sobrepoblados de información, y muchas veces esa sobrepoblación de información hace que no sepamos cómo armar el rompecabezas en relación a nuestro propio traje a la medida, como decís vos, para manejar nuestras finanzas. Y me hace mucho sentido esa comparativa que haces, Diego, porque yo mismo lo noto y lo veo en las personas con las que conversamos todos los días. ¿Por qué? Porque a veces, aprovechando esa comparativa del rompecabezas, bueno, no es lo mismo que a vos o a mí nos pongan un rompecabezas de 1,000, 2,000 piezas, a que se lo pongamos a un chichi de 3 años, ¿verdad? Más o menos, se podría sentir abrumado. Y ciertamente conversamos con muchas personas que no tienen 3, 4 años, ¿verdad? Tienen pues, más de 25, más de 35 años, y quizás tienen esa misma percepción respecto a sus finanzas. Evans, es que no lo logro, esto no se arma, aquí faltan piezas o sobran piezas, ¿verdad? No lo logro. Y a veces ni siquiera, y eso es fundamental que lo entendamos el día de hoy, y vamos a conversarlo a profundidad, tanto como nos den los minutos, ni siquiera es un tema de suma-resta. No es porque las personas no saben multiplicar o dividir. No, es que hay algo, ¿verdad?, intrínseco en nosotros que de pronto, decía ahora, nos hace trampitas, y tal vez en ese rompecabezas financiero nos acelera, nos estresa, ¿verdad?, en tomas de decisiones, decir, bueno, esta pieza va para acá, no, esta no es la otra, no, esta sobró, o más bien hizo falta, ¿verdad? La gente no sabe si va y viene, a veces con el tema de las finanzas, y no se trata de un tema de suma-resta, es un tema de, como lo conversamos el programa anterior, a veces como desacelerar un poquito, tener paz, y me doy 2 pasos hacia atrás y trato de, con un criterio más objetivo y más analítico, que es lo que hemos venido conversando, ¿verdad?, en estos programas atrás, empezar a hacer una toma de decisiones más sensata, ¿no? Sí, y especialmente en el tema económico, por cómo vivimos, por lo que demanda la sociedad, por lo que nos demandamos nosotros mismos a nosotros mismos, por lo que nos demandamos como padres o madres de familia.
siempre hay presión asociada. ¿Me explico? Siempre sentimos que tenemos que dar la talla, bueno, no solo dar la talla, además pagar cosas que ya va más allá de un tema ideológico, sino pagar y cumplir con requerimientos y ya en lo psicológico ser lo suficientemente robustos para afrontar la vida con una economía de alguna manera boyante y que nos permita tener un colchón importante y que nos haga sentirnos relajados. Y esa presión nos hace muchas veces, como decís vos, ir sobreacelerados en un análisis que tiene que ser bastante pausado y compasivo también con nosotros mismos. ¿Me explico? Qué bueno ese equilibrio, pausado y compasivo, porque a veces de ahí estamos peleados con el espejo, ¿verdad? Estamos peleados con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de pronto nos sentimos algo frustrados, estresados, no sé si decepcionados, no de la vida, no de otro, no, de nosotros mismos y que decimos, bueno, es que otra vez el saldo de la tarjeta que ya lo traía pequeñito, Evans, no sé en qué momento, ya tengo otra vez $4,000, $5,000, $8,000 por ahí dando vueltas en ese saldo de tarjeta, no sé en qué momento otra vez ocupo una refundición, no sé en qué momento de ahí otra vez estoy viendo a ver cómo hago para pagar los servicios públicos. Entonces, claro, es un tema de decir, bueno, ¿tiene que ver con suma resta? Sí, porque ya hemos hablado de que hay que hacer un presupuesto por ahí mínimo, es algo fundamental, pero es que, ¿qué más? Y en ese qué más, en ese que ir avanzando en la suma resta, claro, tenemos que irnos a nosotros mismos, y es que tal vez esa es mucho de la trampa, ¿verdad, Diego? Que notamos en ese día a día con las personas, que no solamente es un tema de suma-resta, sino es que necesitamos autogestionarnos nosotros mismos. O sea, necesitamos no solamente que nos quede muy bonito el Excel, perdón, es que tenés que hacer un poquito de introspección y decir, bueno, es que aquí salió este número en rojo. Perdón, ¿por qué salió ese número en rojo? Es que me extralimité en estos gastos, estos consumos, en ese fin de semana, ok, perdón, ¿y por qué te brincaste de la cerca? ¿Por qué estabas en un fin de semana donde tal vez el presupuesto te decía no, pero en algún momento tomaste una decisión sesgada, te emocionaste y te fuiste de fin de semana y te gastaste 80,000 colones que no tenías, y ya está tu presupuesto en números rojos? O sea, ¿qué detonó ese número rojo? De ahí que la resta dio negativa. No es que la resta. ¿Qué detonó en tu interior, verdad? ¿Qué te detonó a llegar a ese número rojo? No, y es que esto que hablas del presupuesto confronta al nivel de profundidad que vos querás, porque, vamos a ver, pongamos este mismo ejemplo. ¿Por qué este número está en rojo? Bueno, sí, porque gasté de más. Ok. ¿Y en qué gastaste de más? Y ahí vos podés llegar a analizar un montón de cosas. Podés llegar a analizar, es que no le quiero quedar mal a mi esposa. Y me vuelvo complaciente pasándole por encima a la estructura económica, o quiero probarle, tuve una cena con mis papás y quise probar que yo realmente era exitoso y pagué de más, o no le sé poner límites a mis hijos, o estoy muy ansioso con la comida, o sea, el presupuesto puede ser un termómetro que te hable de tu vida personal a niveles muy profundos. Muy profundos, sí. Entonces, hacer ese trabajo cuesta. Pensando un poco en los sesgos que vamos a hablar hoy y remitiéndome al tema del rompecabezas con el que empecé. Bueno, va a sonar un poco contradictorio, pero particularmente los dos sesgos que planeamos, ojalá podamos inclusive abarcar más. Claro. Para hoy son el sesgo de confirmación y el sesgo de anclaje. Y curiosamente, así como dije que muchas veces el tema de las finanzas en nuestra cabeza es un rompecabezas desarmado, con estos dos sesgos los imagino más bien como un rompecabezas que ya armamos y que tenemos que desarmar para volver a armar con piezas nuevas, ¿verdad? Son como pensamientos arraigados que ya tenemos y que de alguna manera nos toca no solo armar un rompecabezas, sino que desarmar otros antes. Y entonces es toda una batalla, ¿verdad? Porque
imagínate lo que cuesta armar un rompecabezas y que alguien venga y te diga, ok, desarmámelo. Sí. Y yo, ojalá de 5,000 piezas y duré no sé cuánto tiempo armándolo. Sí, y lo desarmas y te piden crear otra fotografía, otra imagen. Tenés que hacer mucho con las piezas que ya tenés, otra fotografía. Y ahí se las trae, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta no solamente decir, voy a armar la fotografía, voy a lograr mi finanza, voy a lograr mi estructura, voy a acomodar mi presupuesto y demás, con lo que tengo y veo y conozco a mano, y alguien dice, bueno, no, la verdad es que no es por ahí, tenés que quitar esto, botar esto y cambiar esto, y va de nuevo. Te dejas todo lo demás y tenés que implementar elementos nuevos. Y ahí, claro, empieza a salir humo por todo lado. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, qué importante eso, Diego, porque, bueno, vamos a ver, amarrado con estos sesgos de confirmación y anclaje que vamos a conversar, y amarrados, digamos, un poco a lo que, y tal vez las personas que nos estén mirando ahorita, y los invitamos, porque, bueno, yo mismo lo he hecho, los invitamos a que vayan y den un vistazo a los programas iniciales respecto a los sesgos cognitivos en las finanzas. ¿Por qué? Porque ahí van a notar elementos súper clave que hoy vamos a conversar un poco más a profundidad, pero que quizás sea necesario que te vayas atrás y vayas empezando a generar un anclaje de un elemento con otro para entender mucho de la profundidad de los conceptos que hoy vamos a estar conversando. En semanas anteriores, Diego, hablábamos de elementos que a mí me parecían no solamente bellísimos, sino muy importantes, que la gente, todos tenemos que tener a flor de piel, ¿verdad? Nos hablabas sobre la importancia y a mí me impactó mucho, te soy franco, cuando lo mencionaste, yo dije, pucha, sí es cierto, hablabas de que todos andamos buscando satisfacción, ¿verdad? Y eso para mí, la verdad que me chocó, porque a veces como seres humanos consideramos que tal vez somos personas un poco más altruistas, ¿verdad? No andamos buscando algo tan superficial como mera satisfacción. Y esa parte, la verdad, me impactó. Y por ahí también los amigos van a encontrar otros elementos que necesitamos poner sobre el tapete antes de decir, bueno, vamos a avanzar y a analizar elementos de confirmación, de anclaje y demás, como el hecho de que pues normalmente lo que buscamos al final del día con toda esta gestión es lograr paz, lograr gestionar nuestra paciencia, procurar no asumir, ¿verdad?, elementos como por default, ¿verdad? Hay todo un contexto al cual invitamos, y que Diego nos ha, pues, proveído. Ya este es el 4º programa, Diego, si mal no me acuerdo, en el que nos acompañas, pero nos has dejado un caminito, ¿verdad?, como en Hansel y Gretel, un caminito de boronas hacia una meta, hacia un objetivo, para ir, no sé si el término sería sanando, equilibrando nuestras emociones, en procura de lograr esa mejor gestión de los sesgos, y tal vez no pasar de un blanco a negro, de negro a blanco, sino un equilibrio de grises, ¿no? Sí, totalmente. Hay un concepto, ahora que hablabas de este proceso de confrontación, y que al final todos buscamos la satisfacción y calmarnos, buscamos estar tranquilos con una idea, pero muchas veces para llegar a estar tranquilos con esa idea ocupamos desarmarnos, y eso es lo que no nos gusta, que es confrontar nuestros sesgos, nuestros modelos de pensamiento arraigados, y pensar en un concepto de la psicología sistémica. Y hablo de un concepto de la psicología sistémica porque esa misma palabra en otros contextos no significa lo mismo, pero dentro de la psicología sistémica, que es la psicología, valga la redundancia, de los sistemas, aplica mucho para las familias, pero se puede también extrapolar a análisis de empresas, análisis sociales, que todos terminamos siendo parte de un sistema. Hay un concepto que se llama el concepto de entropía. Y el concepto de entropía habla de el desorden necesario para el orden. Okay. Es decir, necesita, para llegar a ver un estado de calma y un estado de orden verdadero y sano, necesita, no es que a veces sí, a veces no, es necesario un desorden previo. Ok, previo, no constante. No, un desorden previo. Ajá. ¿A qué refiere ese desorden? A cuestionamientos, a romper estructuras ya establecidas. Es necesario romper esas estructuras
no todas, Okay. pero por lo menos hacer una revisión de esas estructuras que refiere mentalmente un desorden, para luego crear nuevas estructuras más nutridas y más sólidas, pero ese proceso tiene que repetirse y repetirse y repetirse cada cierto tiempo. O sea, tenemos que desestructurar, volver a estructurar, funcionar con una estructura durante un tiempo, volver a desestructurar y volver a estructurar. Si vos ves inclusive a nivel social y la historia de las sociedades, hablan de procesos en donde se llegó a un orden y un entendimiento de cómo funcionaba esto. Si yo me quiero comunicar con alguien, es por carta y funcionó así. Luego se desestructuró y entraron otros mecanismos, el teléfono. Y hubo resistencia. Sí, claro, el teléfono, el beeper, y ahora casi que para comunicarte con alguien, lo único que ocupas es ni siquiera ocupas ya hablar hasta directamente con la persona para informar. De alguna manera hasta te escuchan lo que hablas sin que vos estés llamando a nadie, digamos. O sea, por supuesto que para llamarte a vos sí ocupo marcar tu teléfono o escribirte un mensaje, pero a nivel de información e internet, de lo que uno necesita, uno habla 3, 4 veces de algo y ya le empieza a salir lo que uno ya habló. Entonces el famoso algoritmo. Y eso ha provocado una crisis en la que estamos tratando de acoplarnos. Ahora, antes de empezar el programa hablábamos con don Emdy del tema de la inteligencia artificial y de todo este proceso de acople. Estamos en un momento de desorden. Que va a ser necesario para un orden posterior, en el cual nos vamos a acomodar. Y bueno, como ahora la situación, nos vamos a acomodar 5 minutos y ya tendremos que desordenarnos otra vez porque vino algo nuevo. Sí, nuevas exigencias. Pero esos procesos de desorden son necesarios en todos los ámbitos, en tu pareja, con tu familia. Es importante que, papá, ¿por qué vos le hablas así a mamá? ¿Por qué, mamá, por qué vos sos así con papá? ¿O por qué te hablas así a vos misma? Ahí está el proceso de desorden. No estoy hablando de un caos. Es una idea confrontativa. Con nosotros mismos. Okay. ¿Por qué yo estoy llevando así, para el sistema propio, por qué yo estoy llevando así mi salud? Hay un elemento de choque, de resistencia. Tiene que haber, la organización sana, o la reorganización sana de mi yo y de los sistemas, tiene que haber un elemento de confrontación que venga a desordenar previamente el sistema para que se adquiera un nuevo orden que se va a establecer durante un tiempo y luego tiene que haber otro proceso que se estructure para crear nuevas estructuras y que se regenere cada vez más evolucionadamente. Correcto. Cuando me estabas contando ese asunto de, no sé si te parecerá gracioso, pero cuando estabas hablando de eso, bueno, de que hay un tema confrontativo, de choque, se hace un desorden, y después viene la armonía, el orden y demás, se me ocurrió imaginarme, digamos, estos procesos de embellecimiento de las mujeres, que cuando van al salón de belleza, de pronto si entras antes del resultado final, ves aquellos aluminios y unas cosas, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿y qué se hizo mi esposa, verdad? No sé, claro, hay un desorden, esa cosa, ahí hay un desorden, pero después sale el resultado final. ¿Y cómo si llamamos este tema, este proceso, estas etapas, Diego, en la parte de las finanzas, a las personas que nos ven ahorita o a futuro, les contamos que claro, va a haber un tema confrontativo, de resistencia, que le va a traer desorden, ¿verdad? Porque alguien dirá, no, Diego, pues ya desorden ya tengo, ¿verdad? Me tengo un desorden en las finanzas, ¿verdad? Que no te cuento. No, va a haber otro tipo de desorden, pero es porque después va a haber un momento de logro, de belleza, armonía, ¿verdad? Pero es que tenés que pasar por ahí. ¿Cómo rompemos esa resistencia a ese cambio? Decir, bueno, voy a tener que pasar por donde asustan. Sí. Y naturalmente no queremos. Pensémoslo como un desorden controlado, por decirlo así. Un desorden no un desorden sobre el que yo no lo estoy viendo. Y solo de vez en cuando me salta las consecuencias de ese desorden. Este desorden del que estamos hablando es un desorden sobre que yo estoy desordenando a propósito. Pensemos inclusive en estos programas. Ya yo
hoy vengo a este programa con vos y vengo relativamente tranquilo. La primera vez que vine, pues seguramente venía un poco más tenso y ese es el desorden necesario para luego encontrar un orden. Supongo que así te pasó a vos también, claro, en los primeros programas. Y todavía. Y el nivel va bajando, sí. ¿Me explico? No es que te acostás ya, tal vez anoche no te acostaste necesariamente, el programa, no, o sea, te levantas hoy y vas y sabes que ya tenés herramientas, pero la primera vez que viniste, seguramente había un desorden en vos, claro, y ese desorden fue necesario para que vos evolucionaras esta parte profesional tuya, que yo evolucionara una parte profesional mía. Bueno, así es con las finanzas, porque si no nos volamos mucho y nos vamos a otro lado. Entonces, ¿le entramos a los sesgos? Sí, ¿Te parece? Entrémosle y contémosle a los amigos de qué se trata ese sesgo de confirmación. Que te soy franco, yo lo leo y me parece una alcahuetería. No sé, ¿qué te parece a vos? ¿Una alcahuetería por qué? Contame. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, yo digo, sesgo de confirmación. Claro, mucho de estos sesgos, hay que decirlo, es como, no sé si recordarán, yo de chiquillo jugaba mucho naipe con este juego, el solitario, ¿verdad? Que es un juego que uno juega solito ahí, uno mismo. Y es como hacerse trampas al solitario, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, yo ya analicé, ya revisé una decisión financiera respecto a mi presupuesto, respecto a la construcción de mi plan de imprevistos, respecto a algunas inversiones o ahorros que quiero hacer. Ya lo analicé y ya casi que lo tengo decidido. Pero por si acaso voy a ampliar un poco más, ¿verdad? Y lo que pasa es que yo voy y busco información que me justifica mi decisión ya antes predeterminada, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no estás siendo tan objetivo, ¿verdad? No estoy siendo tan objetivo a la hora que ando buscando información que excuse lo que yo financieramente, pues, ya sí o sí quiero hacer, aunque quizás, si miro toda la fotografía, si paso por un momento disruptivo de desorden y después miro toda la fotografía, rompo aquel rompecabezas, y ya miro pues, de manera más integral y objetiva, quizás aquella decisión que yo estaba tomando predeterminada, quizás no sea lo mío. Pero yo, no sé, diría mi mamá, por cabezonada, estoy buscando algo que me excuse el error al que voy a incurrir. Sí, totalmente. Voy a leer un poco la definición para verla concretamente. Claro. Dice, el sesgo de confirmación consiste en interpretar la información recibida o buscar informaciones nuevas de manera que corroboren convicciones o ideas previas, que es un poco lo que vos decías. Sí. Un poco, no totalmente lo que vos decías. De esta forma, los inversores buscan información de modo selectivo para respaldar sus opiniones, en lugar de buscar opiniones o informes críticos con estas. Es decir, yo busco algo que me haga sentir cómodo con lo que yo pienso. Claro. Con el consiguiente riesgo de no realizar una inversión adecuada para ellos, porque no contemplan pues toda la gama de colores que puede ofrecernos, digamos, la información. Claro. Yo pensaba, yo trato de leer esta información fría y de alguna manera tropicalizarla para mí, ¿cómo la entiendo yo? Y pensaba en un amigo mío al que quiero muchísimo, muchísimo, por si ve esto, que no se me resienta. Okay. Y él tiene una muletilla al hablar, que a mí siempre me ha hecho gracia. No sé si le he dicho o no, pero él cuando habla dice, bueno, como digo yo, y siempre lo dice, y yo digo, qué vacilón, se está citando al mismo, siempre se cita al mismo, nunca es como dice fulano, como digo yo. Y eso es de alguna manera, habla mucho de la forma de pensar de la persona. O sea, si yo, la máxima referencia de mi discurso tiene que ver con lo que pienso yo, en algún lugar voy a dejar cerradas puertas que deberían estar abiertas para que entre información nueva. ¿Me explico? Yo no puedo ser o contemplarme como el estandarte principal de todas mis decisiones. Yo soy el ejecutor principal, pero mis decisiones tienen que gestarse con un equipo de trabajo dentro mío, que tiene que ver con información, con conversaciones, con nutrirme de puntos de vista diferentes. Entonces, yo no puedo ser mi referencia absoluta, porque voy a caer en un sesgo. Entonces, el sesgo de confirmación es eso, un poco pensar
venderme, hacerme la trampa o ponerme la cascarita de banano y pensar que estoy recibiendo información nueva cuando realmente lo que estoy haciendo es confirmando información que ya yo previamente tengo. Sí. Tengo otra persona que conozco que los autores que más le gustan o las cosas que consume, películas o documentales que más le gustan, siempre dice, sí, es que me gustó porque él piensa igual que yo. Ok. Él piensa lo mismo que pienso yo. Ok. Sí. Y pues, a ver, es una persona brillante y claramente sus opiniones son muy valiosas y realmente es inteligente. Sí. Más hay un sesgo en donde lo que no se parezca a lo que vos pensás lo vas a dejar automáticamente desechado. Claro, lo estás descartando ya de por sí. Y vamos a ver, cuando yo me pongo a pensar en ahorros, inversiones, en temas financieros, Diego, noto qué peligroso es esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hablamos en episodios anteriores que el tema de los sesgos cognitivos tiene mucho que ver con esa inmediatez, ¿verdad? No con un análisis sensato, profundo, paciente, sino con salir de esa incertidumbre de la indecisión y decidir rapidito, ¿verdad? Porque no quiero estar ahí debatiendo mucho. No. Entonces, me pongo a pensar en las personas, no pocas que conozco, que han sido estafadas. Claro, porque reciben una llamada normalmente, una llamada que, digo yo, estos tipos son magos, ¿verdad? Seguramente han estudiado mucho el tema de los sesgos, porque son personas que llaman y de una forma muy elocuente, tocan esos puntos, ¿verdad?, sensibles de los sesgos y hacen que las personas tomen una decisión sanguínea, emocional, intempestiva, ya sea por miedo, por susto. Ay, de verdad, es cierto que no he tocado mis cuentas, voy a ingresar de una vez para revisar. Sí, el código es tal, ¿verdad? Y en un momento muy sanguíneo, muy emocional, tocando elementos, ¿verdad?, de aquella persona en ese momento crítico, claro, hay una decisión con una rapidez increíble, en vez de tal vez decir, bueno, esta es la información que tengo y estoy basando mi criterio y tal vez me estoy metiendo a la cuenta y estoy viendo que de pronto el dinero tal vez está ahí, tal vez ya falta una porción, pero no estoy viendo toda la fotografía porque estoy basando mis decisiones, esa seguidilla de decisiones, en elementos informativos que excusan, ¿verdad? Excusan mi miedo. Excusan, es que tengo a un agente del banco acá, que no sé si es un agente del banco o no, pero es que todo me calza con lo que yo estoy previendo y lo que tengo que hacer es actuar y bloquear y hacer lo que el muchacho me está diciendo. Y claro, a los 2 minutos ha resultado una estafa. En esa inmediatez, en ese no querer ver la fotografía completa, ya sea en esa inmediatez, ¿verdad? O a veces, muchas veces también, de cuando hablamos acá con clientes, de que hay opciones en renta fija, renta variable, interés simple, interés compuesto, mercado local o internacional, a veces pasa eso que vos decís, Diego, simplemente una tajada del pastel se descarta ya por default. ¿Por qué? Porque esa parte informativa, esa tajada del pastel, como decía el texto, tal vez es crítica a mi predisposición. No, es que yo, la verdad, renta variable no, eso no es para mí, no me gusta, no lo quiero. Y si uno pregunta, ¿por qué? ¿Los motivos? No, porque es que eso es muy riesgoso para mí. Y bueno, sin hacer un mayor análisis. Ya un análisis profundo de pronto confirmará que sí o que no, ¿verdad? Pero tal vez muchas personas que pueden conocer elementos de renta variable con mitigación de riesgo y después de un análisis podrían decir, bueno, la verdad es que podría ser interesante para una diversificación. Pero después de mirar toda la fotografía, no botar la mitad del pastel simplemente porque, no, pues yo creo que nada más me lleno con esta parte del pastel, ¿verdad? El resto lo desecho, ¿verdad? Ya por default. Entonces, creo que es muy peligroso porque podríamos estar asumiendo una tajada del pastel que no era nuestra tajada del pastel, ¿verdad? Y votando tal vez una porción del pastel de soluciones, de opciones que tal vez no las teníamos previstas,
y que hubieran podido ser muy positivas. Entonces, vamos a ver, podríamos sumarnos elementos muy negativos a nuestras finanzas o a nuestro portafolio o votar elementos que hubieran sido muy positivos y simplemente los desechamos por un sesgo de confirmación que nos ataca, que nos hace zancadillas. ¿Y cómo hacemos para percibirnos de eso, Diego? Es difícil además si no tenés mucha información. Hoy ya que hoy arrancamos antes del programa con ciertas confesiones ahí dolorosas y me confesaste hoy nos confesamos. Hoy además me confesó que Contá cuál fue tu pecado. Sí. Se comió el confite aquí, don Emdy nos pone unos confites muy ricos y yo no me lo comí, y hoy me confesó, después de todo este tiempo, lo tenía aquí atragantado, que tenía que hacerlo cara a cara, que se había comido mi confite la vez pasada. Pues hoy yo me voy a sacar el clavo y le voy a confesar que antes de conocer a Evans, yo me había reunido con otros asesores financieros. Vas a disculpar, Evans. Ok. Y hablábamos de herramientas de inversión. Y a mí me llamaba mucho la atención que los asesores financieros, cuando yo les mencionaba, y esta otra herramienta, no, eso no sirve, no, eso no, eso. Y cuando yo me reuní con vos, te planteé lo mismo y vos me dijiste, bueno, depende de cómo lo querás usar, depende de cómo querás acomodarte, depende de tu personalidad. Fuiste, de alguna manera, el único que, cuando yo le hablé de diferentes herramientas, siempre se mostró flexible ante eso. Y eso marca una diferencia, porque te abre la puerta, inclusive a educarte. Bueno, si este chaval lo que sabe me está diciendo que depende, bueno, voy a estudiar un poco más para ver qué, pero si yo me topo con alguien que me va a guiar y esa guía me dice, no, eso no, me cierra la puerta del conocimiento. Te está sesgando. Y me sesga. Arbitrariamente. Sí, totalmente. Porque qué fatal. Ese es otro factor que no hemos contemplado. Y ahí es donde las conversaciones de cada sesgo que suponen ser unos 10, 15 minutos cada uno, se nos van a conversaciones más distendidas. Pero los sesgos que vos tenés y los que te implantan. Te implantan. Un sesgo se puede implantar. Wow, eso está complicado. O sea, ya yo gestionar mis sesgos, ¿verdad? Yo digo, se las trae. Si nos ponemos en el análisis profundo y claro, seguimos la recomendación tuya, que fue irnos a los primeros programas, hilando muy delgado, la mayoría de sesgos son implantados. ¿Me explico? O sea, nos lo dan a partir de la educación, nos amamantan con sesgos ya previos, ¿me explico? Entonces nos vamos formando ya con ideas preconcebidas de lo que es correcto y de lo que no. Entonces, pienso en todo el sistema que nosotros cargamos de cosas que realmente no nos pertenecen. Y entonces muchas de esas tenemos que, el trabajo ya como adultos es ver cuáles, aunque no nos pertenezcan, nos sirven y cuáles no nos sirven y despojarnos de eso y crear, ahora sí, nuestros propios anclajes, ya uno sabiendo de qué está compuesto y tenemos, es una magnífica oportunidad. Claro. Imagínate vivir toda una vida y darte cuenta hasta cierto momento que, puchis, todo esto que yo tengo no es mío. Y muchos que te hace ruido. Qué aventura más maravillosa. No sé si a mucha gente le parecerá aburrida. A mí me parece maravilloso este proceso de decir, esto no es mío, esto me lo quito, esto me lo quito, esto me lo quito, y ahora tengo este espacio libre, ¿cómo lo voy a construir? Qué bonito. Qué retador y qué bonito. Sí. ¿Cuál va a ser la remodelación que yo le voy a hacer a mi sistema de pensamiento en relación a todo, en este caso en relación al dinero? ¿Y cuál va a ser mi fórmula? ¿Qué colores le voy a poner? ¿Qué ideas le voy a meter? ¿Cómo lo voy a estructurar? Qué aventura más maravillosa, claro, me parece a mí. Claro. O sea, entonces, si uno lo ve como eso, deja de ser algo tedioso y empieza a ser, de alguna manera, una propuesta pues, fascinante. ¿Me explico? Sí, bastante interesante. Claro, es bellísimo y mucho de lo que, no sé, tal vez si me permites compararlo con, justo cuando lo estabas diciendo, me imaginaba a las personas, a todas las personas, a mí también, ¿verdad? Que vamos por esta vida
a veces jalando la carreta, decimos, a veces cuesta arriba, a veces cuesta abajo, a veces en plano, pero qué maravilloso darnos cuenta que de pronto llevamos la carreta cargada, pongámosle que con lingotes. Diego, si me permites, para meter un poco el tema de finanzas, lingotes de oro, qué bonito, ¿verdad? Algunos lingotes, no muchos porque pesan mucho, ¿verdad? Digamos unos 10 lingotes. Y vos asumís que todos son de oro, ¿verdad? Pero resulta que no todos son de oro, porque hay metales que se parecen al oro que no son oro. Entonces, qué bueno sería que vos, de esos 10 lingotes que llevas ahí cargando en la vida, te dejes solamente los que son de oro, ¿verdad? Aquellos elementos, aquella información, aquellos conceptos, términos que realmente son valiosos para tu vida, y el resto, que es oro falso, ¿verdad? Simplemente los desechás y ahora sí integras a tu carreta para que sea una carga provechosa, positiva, que sean herramientas funcionales, de conceptos y tal vez quitar algunos de esos prejuicios o elementos, paradigmas predeterminados, heredados, y decíamos, no solamente en la familia, yo me imagino que en el plano laboral, es que en cualquier círculo social, ¿no? Estamos constantemente de pronto absorbiendo, ¿verdad? Y no diría de chiquillos, yo creo que inclusive hasta el día de hoy, una persona como yo de 46 años seguramente en algún momento me podría dejar impactar por algún sesgo que se me implanta y ya yo lo tomo como un elemento en el marco religioso de mis decisiones, ¿verdad? Y yo digo, no, esto se suma y esta es parte de mi collage, de mis rompecabezas, y ahora mi toma de decisiones va a integrar también ahora este elemento que tal vez en ese instante no estoy entendiendo que es un sesgo que estoy aceptando, me están implantando, pero ya yo lo tomé parte de mi collage y bueno, no sé si estoy sumando un lingote de oro o un oro falso a mi carga de vida, ¿verdad? No sé si me explico bien. Sí, totalmente. Y creo que es algo muy valioso de valorar y de actuar respecto a eso. Claro, y este proceso de ver los que no son de oro y quitarlos y decir no me pertenecen, crear los nuevos y ver los que sí son de oro que me implantaron. Y como un ejercicio relacional, los que tenemos a nuestros padres vivos, acercarnos a papá o a mamá, o al tío, o al abuelo, o a la abuela, o a aquel amigo, y decirle gracias, porque este que me diste, este lingote sí es de oro y me lo diste vos, y te agradezco mucho. ¿Me explico? No se trata solo de cuestionar y desechar, también valorar los que sí nos sirven. Qué bueno. Y acercarte y agradecerlo. Ahora yo pensaba, y por eso me quedé un poco trabado en de verdad los sesgos, cómo marcan, puede ser visible, pero mi hijo piensa que la liga es el mejor. Que la liga es el mejor. Que la liga es el mejor y es un sesgo. Que la Liga Deportiva Alajuelense es el mejor. Ya después él vendrá y me dirá, te paseaste en mí. Pero bueno, ahorita yo lo disfruto y será uno de esos lingotes que no son de oro que él tendrá que tirar en un futuro. Va a tener que valorarlo. Sí, exactamente. No vamos a prejuiciarlo tampoco. Yo desde ya anticipo el reclamo y lo abrazo con gusto, pero se trata de entender un poco y hacer esa balanza y entender que inclusive los sesgos que nos implantaron, que no son de oro, la persona que nos los implantó muchas veces nos los implantó creyendo que eran de oro. O sea, no tomarlo personal, no enojarse con papá, ni con mamá, ni con... por venir y querernos aportar algo que ellos creían que era así. Están haciendo su mejor tarea, esfuerzo, desde sus zapatos. Totalmente. Entonces, ese proceso es de quitar lingotes y añadir nuevos y construir, es el desorden necesario para el orden. Correcto. Si te parece, Diego, vamos a avanzar en un próximo que es el sesgo de anclaje, que bueno, pues relativamente tiene un ADN un poco parecido al anterior, pero tiene que ver mucho con aquello de que simplemente acá tal vez yo en ese momento crítico de toma de decisiones, pues más allá de solamente buscar y tomar información que justifica mi inclinación, mi sesgo, tal vez sí abro un poco más la lupa, valoro elementos críticos, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, este vale 10, pero el mío vale 100, gané, ¿verdad? O sea, le doy más peso a los elementos informativos que justifican nuevamente mi inclinación, mi sesgo. Entonces uno dice, volvemos a hacer trampas al solitario, ¿verdad?
Totalmente. Y bueno, voy a leerlo como Claro, para claro, que lo con tengamos con todo gusto. más en frío. Dice que el sesgo de anclaje es la predisposición a dar más peso a la información obtenida en primer lugar que a una información nueva que la contradice. Su denominación se debe a que esas ideas previas en ocasiones suponen verdaderas anclas difíciles de soltar. En el mundo de la inversión se aprecia con frecuencia este sesgo, por ejemplo, cuando se presenta en primer lugar la rentabilidad de un producto de inversión y ya no se consideran otros datos no tan positivos como los riesgos asociados, o se toma como referencia de la evolución de una acción el precio que ésta tuvo en el pasado. Y entonces siempre se utilizan las mismas herramientas y lo que hablábamos un poco de los otros asesores financieros, que esto es lo que sirve y dele por ahí y tal vez no, ¿me explico? En algún momento pasó con la incursión del Bitcoin, supongo, y con todo un montón no me voy a poner aquí a lucirme en el área que es tuya, pero pues sí. Han venido apareciendo un montón de herramientas en donde depende de con quién vos te asocias, estás casado con una herramienta y no encontrás muchas figuras que te brinden de alguna manera como un espectro más general y que te digan, bueno, a vos te puede servir esto o esto otro, no, y no descartar como por un proceso mecánico de esto no sirve. Y en cuanto a eso, y te agradezco mucho el comentario que has hecho, Diego, y tal vez reafirmar lo que normalmente nos gusta mencionar sobre estrategia financiera y nuestra labor, es el hecho de mostrar toda la fotografía, ¿verdad? Digo yo que no se vale, y bueno, ahora que me contás eso, que te habías reunido con otros asesores, no, para nada, súper válido. Lo de confite sí no lo perdono. No, pero acá te tengo uno para, bueno. aquí, Bueno. para devolución. Vamos a ver, creo que no se vale el hecho de que nos reunamos en una consultoría, una asesoría, un acompañamiento, sea de lo que sea, nutricional, psicológica, financiera, de lo que sea, y que aquella persona que te está dando la colaboración, el servicio, el acompañamiento, te esté sesgando. ¿Por qué? Porque, bueno, y siempre lo decimos, y me gusta decirlo a pleito de quien quiera, nosotros, gracias al Señor, pues ya... no porque sea malo ni mucho menos, pero bueno, ya no nos dedicamos tanto a vender. Entonces no hacemos pushing de ventas y no sesgamos las decisiones de las personas. ¿Por qué? Porque lo importante es que Diego o cualquier otra persona que hable con nosotros mire toda la fotografía, todo el menú. Bueno, poniéndolo de una manera, si nos vamos a una batería de alimentos, de esas que hay, picadillos y de todo tipo de alimentos, ¿verdad? No que yo te vea venir, te acerques a mi mostrador de alimentos y te diga, ok, Diego, sí, te voy a echar esto, esto y esto. No, pero no, de eso no te voy a echar. No, de eso no puedes comer. ¿Cómo voy a saber qué puede comer o no Diego si ni siquiera lo conozco? No he conversado con Diego, no he profundizado, ¿verdad? Entonces, no puedo sesgar, no puedo prejuiciar, no puedo determinar a la libre o a la ligera, o mucho menos podría yo pensar que Diego tiene que gestionar sus finanzas como yo digo, como yo quiero, y con los productos o instrumentos que yo represento. Claro, menos todavía, o sea, es un tema de ventas, es un tema al final de venderte una idea. El otro día tengo un paciente, un excelente vendedor, pero en su discurso me dejó pensando porque me dice, es que mi trabajo es llegar a donde el cliente y demostrarle que lo que él tiene es malo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Sí. Demostrarle al cliente que lo que él tiene está mal y que lo mío es mejor. Y yo decía, no puede ser ese el único camino, me explico, para venir y generar una venta. O sea, no me parece ni siquiera el camino más honesto. Entiendo que así funciona, lamentablemente, pero no puede ser ese el único camino. Vos podés simplemente fomentar una apertura de visión, Correcto. que es lo que estamos buscando aquí. Correcto. Pensando un poco en este sesgo de anclaje y devolviéndome nuevamente a lo que hablamos en programas anteriores, pensé en los sistemas operativos del cerebro, que hay un sistema 1 y un sistema 2. ¿Te acuerdas que hablamos que el sistema 1 es el que genera pensamientos automáticos y es en el que nosotros pasamos casi siempre? Y el sistema 2 requiere
poner a trabajar la máquina ya un poquito más a fondo. Más analítica. Más analítica, pero de verdad, porque hay mucha gente que dice, no, yo sí uso mucho el sistema 2, y no, realmente tenés ideas preconcebidas. Es un sesgo. Es un sesgo, y pensás que estás haciendo un análisis, pero muchas veces lo que haces es agarrar la información que ya vos tenés y la tirás para arriba y la reciclás, pero no incorporas cosas nuevas. Ese proceso de meter el sistema 2 a trabajar, no solo nos incomoda y no nos calma porque nos mete en ese desorden, sino que nos da pereza pensar. Entonces preferimos anclarnos, es mucho más cómodo anclarnos en ideas ya que están en nuestro sistema, y nos ahorramos el trabajo de incorporar cosas nuevas que realmente no nos parece para nada atractivo, porque nuestro cerebro se vuelve perezoso. Por eso, todo proceso de evolución personal requiere pensar mucho, requiere leer, requiere meter información nueva, requiere conversar, todo proceso de interacción hace que tu cerebro perezoso se haga un cerebro un poco más dinámico. Pero en personas que no están acostumbradas a confrontarse, a veces se les hace muy difícil venir y incorporar cosas, porque además de que incomoda, de que confronta, de que distorsiona, da pereza. Da pereza nutrirse de elementos nuevos. El otro día lo hablaba en otro podcast sobre el tema de la salud emocional y lo que se consume en redes sociales. En redes sociales, si a vos el tema no te interesa, lo pasás. Sí, scroll. Exactamente, entonces, si vos estás en una relación, por ejemplo, y estás siendo dejado o dejada por tu pareja, vas a consumir naturalmente videos o cuestiones que refieran a el lugar de la persona dejada. Okay. Y eso te hace perder perspectiva de, inclusive, qué pasaba con la persona que me dejó, y por qué, y qué errores había en mí. Entonces no me confronto, no profundizo, y entonces ahí es donde aparecen que todos son narcisistas y que todos son y te sigue saliendo más información. Sí, sobre totalmente. eso. Entonces te sigue, yo sabía que esta persona era esto, porque calza con lo que yo pienso y con la estructura que ya yo, valga la redundancia, estructuré en mi cabeza. Sí. Y entonces todo se hace más fácil de digerir. Y además el algoritmo es complaciente con vos en eso y dice, ok, le gusta eso, tome más. Sí. Y no creces. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de ser sesgados en nuestras decisiones, en nuestro análisis, no solamente de nuestras finanzas, de mejorar nuestras finanzas, nuestra gestión patrimonial, sino en otros elementos, como bien mencionabas, elementos de relación familiar, relación de pareja, relación laboral, que también son elementos interconectados con las finanzas, ¿verdad? Definitivamente las finanzas tienen tentáculos en todos nuestros elementos de vida. Y vamos a conversar sobre todo ello, Diego. En otro momento también vamos a continuar porque ya el tiempo nos ganó el pulso por hoy, pero bueno, creo que fue un buen avance. Y dejarle la moraleja quizás, Diego, de la moraleja y la tarea a quienes nos vean ahorita mismo, mañana y a futuro, de que, uno, para evitar o ir bajándole el volumen a esos sesgos de nuestra vida, pues ser críticos con nosotros mismos, buscar información que critique nuestra posición y asimilarla de tú a tú sin darle mayor peso en la balanza de análisis a esos elementos informativos que critican nuestra postura y que nos retan, ¿verdad? Nos mueven la silla y nos sacan de la comodidad, del confort, de esa pereza que vos decías, que como caperuza a veces andamos queriendo el caminito corto, ¿verdad? Entonces, pues tal vez hacerles un comentario a las personas y irnos despidiendo. Sí, yo creo que primero uno tiene que entender que este es un trabajo muy individual y que tiene que alejarse de la información masificada y buscar hacer mi traje a la medida. Y entender que hay cosas sospechosas. Si todo lo entiendo fácilmente, si todo me calza, si todo me cuadra, sospechemos un poco.
sospechemos, busquemos confrontarnos. Si mis amigos siempre me dan la razón, si mi pareja siempre me da la razón, si mi familia siempre me da la razón, probablemente algo tenga razón, me explico, pero busquemos gente, mentores, amigos, familiares que nos confronten. Sepamos distinguir también la confrontación sana de que nos bajen el piso. Es distinto, me explico. Correcto. Sepamos encontrar, y si no tenemos en nuestra red de apoyo gente así, pues salgamos de nuestra red de apoyo y busquemos gente nueva, busquemos libros de 200, 250 páginas y no textos así, en donde haya diversidad de temas, claro. que no duremos 5 minutos consumiéndolo, sino que duremos una semana consumiéndolo. Definitivamente ahí vas a encontrar más material y va a haber más probabilidad de que te confrontes. Entonces busquemos el camino largo, a veces es importante, para que luego las cosas se nos hagan sí más cortas y más fáciles de realizar después de haber recorrido el camino largo. Cuando no has recorrido el camino largo nunca, sospecha, porque difícilmente vas a estar del todo bien. Qué bueno eso, Diego. Entonces, bueno, si estamos recibiendo en la vida muchos espaldarazos, ¿verdad? Muchas afirmaciones, de pronto, una de dos, no todo parezca muy positivo y podría no serlo del todo, o quizás la vida nos tenga deparado, Diego, algo más exigido a otro nivel, pero no nos lo estamos exigiendo, ¿verdad? Entonces es hora de esperar de la vida no solo espaldarazos, sino empujones, pellizcos, y eso no tiene por qué ser negativo, ¿verdad? Entonces, Diego, pues no siempre se nos hace fácil a nosotros como personas lograrlo. Nos gustaría saber cómo podríamos lograr un acompañamiento parte tuya. ¿Cómo te encontramos? Bueno, me pueden escribir al 8310-1805, que es mi teléfono, y ahí los redireccionan al teléfono de la persona que me agenda las citas, que ahorita no lo tengo en la cabeza. Y pueden buscarme, yo estoy en Escazú, tengo mi consultorio, estoy en el Hospital Metropolitano, estoy en Desamparados, entonces ando por varios lugares de la capital, y si no es conmigo, pues con alguien que te confronte, me explico, que te busquen a vos también en el área financiera. Yo los puenteo contigo. Exactamente, y viceversa, me explico, que así lo hemos hecho. Y siempre busquemos gente que nos confronte y que nos lleve a un límite, es necesario ese límite de incomodidad. Busquemos gente con la que en algunos momentos, cuando tengamos la cita, no tengamos ganas de ir porque nos da pereza. Esa es la gente adecuada, la que uno dice, qué pereza ir a hablar con este chavalo para que me diga otra vez lo que no estoy haciendo bien. Bueno, esa es la gente de la que te tienes que nutrir, y por supuesto que en mi consulta, con muchísimo gusto podemos estar para ayudar. Diego, muchísimas gracias, y bueno, seguimos exigiéndonos para lograr la mejor estrategia financiera. Dios mediante, pues a la próxima semana, y ya para la segunda semana de julio, Dios mediante, también con Diego Muñoz, seguiremos en esta ruta respecto a los sesgos cognitivos, buscando esa mejor estrategia. Cuando decimos máxima certeza, nos referimos a la gestión patrimonial desde las finanzas saludables, que te permite alejarte de incertidumbres y miedos al ahorrar e invertir. Porque dejar de ahorrar e invertir no te resuelve nada. Lo que te resuelve es la información franca, el educarte respecto a los mercados, la diversificación en soluciones probadas, con las que minimizas riesgos al tiempo que maximizas ganancias. Tenemos ya muchos asuntos mucho más complejos que atender en nuestra vida, como para, además, complicar nuestras finanzas. Sé que estarás de acuerdo conmigo, por eso te invito a conocer, en escasos minutos, nuestra visión. Luego ya podremos iniciar o mejorar tu gestión patrimonial. Nos vemos.